Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de su curso Inspección Técnica de Estructuras Temporales. El día de hoy va a estar a cargo el ingeniero Ismael Hernández Hernández para continuar este curso. Les recuerdo, por favor, mantener sus micrófonos apagados durante la sesión y hacernos llegar sus comentarios en la cajita del chat de la sesión o bien levantar su manita para que se les dé el acceso al micrófono y que esta sea una sesión transparente, educada y respetando a todos nuestros compañeros. Sin más, ahorita les mando también durante la sesión en el chat la liga de asistencia donde ustedes se tienen que registrar. Es un formulario de Google que les voy a estar compartiendo todos los días a partir de hoy para que ustedes hagan su registro de asistencias a las sesiones y que sea válido para su participación y también para su evaluación en el curso. Sin más, ingeniero, adelante, lo dejo a cargo de la sala. Muchas gracias, Inge. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta siguiente sesión de nuestro curso. Antes de iniciar, me gustaría nada más preguntar a los presentes si me escuchan bien. Sí, se escucha bien, Inge. Perfecto, excelente. Pues vamos a dar inicio entonces a la segunda sesión de este curso de Inspección Técnica Temporales. Ayer justamente, bueno, un poquito platicamos sobre las diferentes tipos de estructuras temporales que nos vamos a encontrar, ¿no? Mencionábamos algunas que son importantes de revisar y que a lo mejor algunas otras que no teníamos considerado. Justo ya hemos dejado una tarea por ahí. Bueno, la segunda, pues, ¿cómo vamos? Estos que- actividades, temas de soldadura, algunos requerimientos especiales, así como generalidades, ¿no? Esto básicamente era para poder meternos en un contexto de lo que son las estructuras temporales y la importancia que tiene la seguridad estructural en las estructuras temporales. Ayer platicábamos y justo comentábamos que no solamente cuando vamos a revisar una estructura temporal, cual sea el tipo, pues básicamente vamos a revisar tres aspectos. El primero, que tiene que ver con seguridad estructural, el segundo, la operación y el funcionamiento, y el tercero, temas de protección civil. Vamos a ver un poquito más adelante que existe una norma técnica sobre instalaciones de juegos temporales, por ejemplo, que nos habla sobre requerimientos, pero pues no es el único documento o requisito que vamos a estar cumpliendo o que debemos cumplir. Entonces, bueno, en general, de manera así genérica para todos, básicamente serían los tres aspectos que tendremos que estar revisando. Para el tema de seguridad estructural, la mayoría de veces nos piden un dictamen de seguridad estructural que vamos a revisar más adelante, qué nos pide el reglamento de construcciones, qué nos piden los términos de referencia, qué nos pide la norma técnica para poder acreditar la seguridad estructural de las instalaciones. El segundo es la operación y funcionamiento. Aquí, por ejemplo, para el caso de Ciudad de México, se acredita a través del visto bueno de seguridad y operación de las instalaciones, que bueno, también vamos a ver un poquito más adelante más aspectos sobre este documento. Y el tercer aspecto, protección civil, que aquí, bueno, básicamente las medidas de seguridad están plasmadas en el programa especial de protección civil. Pero, ¿qué vamos a revisar aquí? Pues obviamente salidas de emergencia, rutas de evacuación, anchos de pasillo, señalización, por ejemplo, en los juegos mecánicos, donde te diga la altura, el peso, la dimensión, el tipo de persona, la condición física que debería tener la persona para poder subirse al juego mecánico, etcétera, ¿no? Entonces, cinturones de seguridad, barras de seguridad, mica, película, cintas antiderrapantes, etcétera, ¿no? Son diferentes aspectos. Entonces, dense cuenta que en el caso de una inspección de una estructura temporal, no solamente va a estar ligado al tema de seguridad estructural. Ayer justo lo comentaba un compañero, ¿no? Y mencionaba el tema del funcionamiento, el arquitecto César mencionaba el tema del funcionamiento y comentábamos que ahí, pues quien debería dar como tal el visto bueno respecto a la operación, debería ser como tal un ingeniero electromecánico, ¿no? Y bueno, yo les comentaba que para este caso, el visto bueno de ciudad de operación se emite con el director responsable de obra y el corresponsable en instalaciones para el caso de Ciudad de México. Habrá algunos municipios o algunas entidades, ciudades en las cuales no existan estas figuras. Bueno, habrá que ver qué documento puede sustituir o hacer las veces del documento que estamos comentando aquí en la presentación. Ok.
Bueno, también mencionábamos justo de esta diapositiva sobre pues la documentación que de manera general se pide o se requiere que deban cumplir o deban de tener pues los responsables de los eventos, ¿no? Donde hay estructuras temporales. Hablábamos de un dictamen técnico que bueno, más adelante igual vamos a platicar un poquito de esto. La memoria de diseño, de revisión estructural, algunas fichas técnicas y especificaciones en las estructuras, la identificación de riesgos por parte del fabricante, el mantenimiento, que bueno, si ustedes revisan, por ejemplo, el tema del mantenimiento de una feria, se van a dar cuenta que el feriero, o pues sí, el feriero, el responsable del juego, te va a dar incluso te puede dar hasta una libreta y te puede decir, mira, tal día di mantenimiento, tal día apliqué pintura, tal día corregí soldaduras. Y eso es lo que te va a entregar como parte de la bitácora de mantenimiento. Obviamente nos hace falta capacitar a estos responsables, a los fiesteros, a los ferieros, sobre qué elementos debería tener una bitácora y cómo se debe supervisar que realmente las acciones o medidas que nosotros estamos indicando en el tema de mantenimiento en la bitácora, pues realmente se lleven a cabo, ¿no? Ok. Mencionábamos el tema de las constancias de capacitación a los operadores sobre el uso, operación, funcionamiento y posibles fallas en los equipos, fallas de tipo electromecánicas. Ayer justo en este punto les mostraba la imagen de un niño que estaba operando un juego mecánico, ¿no? Y menciona la norma que pues el operador del juego mecánico debe tener experiencia, capacitación, destreza, conocer el juego mecánico, saber el manual de operación, etcétera. Y decíamos ayer, ¿este niño realmente tendrá la experiencia? La verdad es que no sucede de esa forma, ¿no? Pero bueno. Ok, retomo del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal del capítulo 3, el artículo 146. Aquí dice que toda edificación debe contar con un sistema estructural que permite el flujo adecuado de las fuerzas que se generan de las diferentes acciones de diseño. Si yo lo traslado a una estructura temporal, pues obviamente la estructura temporal debería contar con un sistema estructural adecuado que permita la interacción con las diferentes combinaciones de acciones. Y obviamente en este caso en una edificación nos habla de una cimentación. Sabemos que la cimentación es la parte inferior del edificio que nos ayuda a transmitir las cargas al terreno. Bueno, en el caso de una estructura temporal, va a ser todo aquel elemento estructural que nos ayude a transmitir los esfuerzos hacia el terreno, ¿no? Entonces, normalmente el sistema de soporte de una estructura temporal no necesariamente va anclado, fijo o enterrado al suelo. Normalmente va superficial y va solamente apoyado sobre el terreno, ¿no? Entonces, necesitamos generar un diseño de un sistema de soporte tal que permita transmitir estos esfuerzos sin generar daños o problemas a la estructura principal. En el artículo 147 nos dice que toda estructura debe diseñarse de tal forma que en ningún momento se sobrepase los estados límites de falla y los estados límites de servicio, ¿no? Aquí vemos las dos definiciones. ¿A qué se refieren estados límites de servicio? Bueno, de acuerdo a lo que nos indica el reglamento de construcciones, estados límites de servicio es la aparición de fisuras, grietas, fracturas, vibración excesiva, por ejemplo. Y los estados límites de falla, como su nombre lo dice, hacen referencia a fallas en los elementos estructurales. Fallas por cortante, por flexión, por tensión, por cortante, por aplastamiento, torsión, etcétera. Pues todo eso tiene que ver con la falla como tal. Y entonces nuestra estructura debe ser capaz de soportar los esfuerzos que se provocan en la estructura sin llegar a ese punto de pasar esos dos estados límites, ¿sale? Ok, cuando nosotros diseñamos algún tipo de estructura temporal, la que sea, pues bueno, esta debe, justo como lo comentábamos, debe tener ciertos requisitos de seguridad y debemos de considerar las diferentes acciones que van a estar actuando en ella. Estas acciones están relacionadas justamente con el uso que va a tener la estructura y con las características propias de la misma. Por ejemplo, tenemos acciones permanentes. Las acciones permanentes básicamente va a ser el peso propio de la estructura, que desde el punto de vista de ingeniería le conocemos como cargas muertas. El peso de la trave, de la viga, de la columna en una edificación
Bueno, es justamente la carga muerta. En el caso de una estructura temporal, si hablamos de una cubierta, pues los travesaños, hablamos de las armaduras, hablamos de las placas, de los tensores, todo eso es carga muerta, ¿sí? Una acción permanente. El reglamento determina como cargas muertas aquellas acciones que no se modifican o que no cambian con el tiempo. Entonces, el peso propio de los elementos, ya sea de la lona, la cubierta, la lámina, etcétera. Bueno, esto va a ser las acciones permanentes. Después vamos a tener las acciones variables. Y las acciones variables son las famosas cargas vivas. Estas cargas vivas dependen del uso de la estructura. En una edificación, la carga viva para una casa habitación varía, y voy a dejar de compartir para mostrarles justamente esto, varía en relación a su uso. Aquí están, acciones variables, y tenemos las definiciones de cargas vivas. Y vean, cargas vivas. Para una casa habitación, la carga viva máxima es de 190 kilogramos por metro cuadrado. Para un salón, para un aula, la carga viva es de 250 kilogramos por metro cuadrado. Para un lugar de reunión, por ejemplo, aquí está un gimnasio, una biblioteca, un templo, un cine, la carga viva es de 350 kilogramos por metro cuadrado. Y de aquí justamente viene un comentario importante. Cuando nos toca revisar el cambio de uso de una edificación, debemos de considerar esto, porque muchas veces nos ha pasado, y seguramente a ustedes les ha pasado, que una casa habitación alguien la renta y la vuelve escuela. Vean la diferencia que existe de carga muerta de 190 a 250. Probablemente alguien me pueda decir, oye, pues son 60 kilogramos por metro cuadrado, no es mucha la carga. Ok. ¿Cuál es la dimensión de un salón, por ejemplo, de tipo CAPSE? Pues un salón tiene aproximadamente 8 metros por 8 metros, 8 por 8. Estamos hablando de 64 metros cuadrados, ¿sí? Multipliquen 64 metros cuadrados por 60. ¿Cuánto les da? 3840. 64 por 60, ¿no? Ujú, 3840. Sí. Sí, Vean es la correcto. diferencia. Es correcto. Estamos, Gracias. Estamos hablando de prácticamente 4 toneladas de peso, lo que existe de variación entre el peso de una losa por carga viva de una casa habitación en comparación con la de una aula o de un salón. Entonces ya es significativo el peso, vean, ya son casi 4 toneladas de peso. Por eso es importante que en el caso de un cambio de uso de una edificación, pues se deba revisar para la nueva condición de carga. ¿Sale? Ok, y bueno, en el caso de las estructuras temporales, pues obviamente también vamos a considerar eso. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, pues tienen un tipo de pendiente, por ejemplo, aquí cubiertas y azoteas, si tenemos cubiertas con pendientes mayores al 20%, las cargas vivas aquí las vamos a tener 30 kilogramos por metro cuadrado, ¿sale? Si son menores, por ejemplo, de 11 a 20 es la pendiente, vamos a tener cargas de hasta 40 kilogramos por metro cuadrado, ¿sale? Entonces, esto es importante que lo podamos considerar porque incluso cuando hagamos el análisis estructural de la estructura, la que estemos analizando, pues obviamente la variación en carga va a depender justamente del uso de la estructura. ¿Sale? Me regreso a la presentación. Esas son acciones variables. Y por último, tenemos las acciones accidentales. ¿Cuáles son las acciones accidentales que vamos a tener en una estructura temporal? Pues bueno, aquí dentro de las acciones accidentales vamos a tener acciones que se generan en un corto periodo de tiempo y que pueden variar considerablemente en un periodo corto, ¿no? Aquí vamos a tener el viento, vamos a tener, por ejemplo, el sismo, vamos a tener, por ejemplo, una explosión.
todo ese tipo de cargas son cargas accidentales, ¿no? Que se generan de manera repentina. Explosión. ¿Sale? Ahora, aquí, por ejemplo, también podemos considerar las cargas accidentales generadas por vibración, la vibración de los equipos. ¿Sale? Recuerden que en el caso de juegos mecánicos, pues luego a veces tienen motores grandes que generan mucha vibración. Que bueno, en la actualidad tenemos dispositivos o elementos que nos ayudan a reducir esa vibración para que no se transmita hacia el juego o hacia el terreno. Sin embargo, bueno, en aquellos que no se tenga esa consideración, pues habrá que tomarla en cuenta para la revisión estructural de la misma. ¿Sale? Ok. Vemos ahí en pantalla algunos ejemplos de herramientas que nos ayudan justo a determinar esas acciones accidentales. En la parte superior tenemos, por ejemplo, un programa que se utiliza para diseño sísmico en la República Mexicana, que es el famoso PRODISIS, un sistema creado, y voy a detenerme aquí tantito, creado por Comisión Federal de Electricidad. Un momento. Les estoy compartiendo ahí en pantalla mi buscador y aquí están viendo en la parte superior Prodicis, que viene tomado directamente de la página del Instituto Nacional de Energías Limpias y Electricidad. Entonces entramos y aquí van a poder descargar o consultar el Prodicis, ¿sale? Entonces la ventaja de esta herramienta es que tú puedes utilizar la versión que tienes directamente descargando el software o puedes hacer el análisis directamente en línea. Por ejemplo, aquí está Prodicis en línea y del lado derecho tienes las herramientas para poder calcular el espectro. O aquí podemos colocar, por ejemplo, el correo electrónico, le damos descargar y nos descarga el archivo para poder hacer las generaciones de nuestros espectros de diseño. Les estoy compartiendo al chat la liga para que ustedes puedan descargarlo. Este programa que yo les estoy proporcionando es completamente gratuito, no tiene ningún costo. ¿Vale? Entonces, y bueno, una cosa importante que quiero mencionar es que los valores que vamos a obtener de este software son valores de aceleración en un terreno rocoso. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo voy a construir o voy a edificar o voy a levantar una estructura que está colocada en un terreno que no es un terreno rocoso, entonces yo tendría que hacer dentro del programa algunas consideraciones para obtener los valores a nivel de superficie, ¿sale? Sobre el estrato, el tipo de material de terreno que yo voy a construir mi edificación o mi estructura, ¿sale? Más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a poder obtener nuestro espectro y donde vamos a poder hacer esta consideración. Ok, me regreso nuevamente a la presentación. Este es el Prodigy, el que les mostraba anteriormente. Del lado derecho, por ejemplo, tenemos esta página, Dulblan. Es un software, que se los voy a poner. Es un pequeño software. A ver. Aquí está. Está cargando la página. Perdón, está lento el internet. Ahí está. Por favor, nada más indíquenme si lo están viendo. Sí, sí se ve, ¿eh? Gracias. Vean, por ejemplo, aquí me muestra España, pero pues yo quiero consultar México. También lo puedo hacer. ¿Sale? Aquí está viento. Y listo. Perdón, está cargando. Ahí está. En la parte superior yo voy a poder elegir qué dato quiero consultar, ya sea nieve, viento o sismo.
y puedo elegir el periodo de retorno para la estructura que yo voy a diseñar, que en este caso, por ejemplo, si son estructuras temporales serían 10 años. Y vienen los coeficientes de utilidad, que bueno, más adelante vamos a platicar un poquito de ellos. Perdón. Y viene el reglamento que nosotros ocupemos, ¿no? Por ejemplo, aquí vienen diferentes reglamentos a nivel mundial. Nosotros, para el caso de México, estaríamos utilizando el Manual de Comisión Federal de Electricidad, ¿sale? Y bueno, me voy a alejar un poquito para que ustedes vean, ahí ya me ilustra México. Estas líneas me representan las variaciones en velocidad regional que tenemos para cada una de las zonas. Dependerá de dónde yo voy a colocar mi estructura. Y esto es importante. Lo voy a hacer un poquito más grande. Este, ahí está. Lo voy a dejar así. Ok. Si ustedes se dan cuenta, tenemos colores con diferentes, bueno, tenemos zonas con diferentes colores. En la parte de arriba viene una escala de velocidades. Entonces, por ejemplo, en esta zona, que es pegado a Tijuana y toda esta zona, la parte de Mexicali, vean la velocidad del viento ronda los 90 kilómetros por hora. De este lado, por ejemplo, San Luis Potosí, Nuevo León, vean, ronda los 140 kilómetros por hora. Ciudad de México, Puebla, Estado de México, ¿qué velocidad ronda? Ronda entre los 100 y 110 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, habrá que ver porque hay algunas zonas, como el estado de Veracruz, donde tenemos velocidades que superan los 160 kilómetros por hora de acuerdo al registro que tenemos en esta plataforma. Incluso podemos también consultar el tema del sismo, pero bueno, lo voy a dejar acá para no meterme en más información. Igual les voy a compartir esta liga electrónica al chat para que ustedes más adelante la puedan consultar. Si ustedes vieron en la página, cuando yo quise hacer este movimiento de grande, me pide generar una cuenta. Entonces, bueno, nada más hay que darse de alta para poder tener acceso a esa plataforma, ¿no? Por si no les deja descargar los datos. ¿Sale? Ok. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta acá? Oye, Inge, Adelante. Ok. pero sí es correcto tomar la del INEL, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, sí hay un sí. referencial, pero el INEL, pues finalmente se basa en las tablas del CFE, que seguramente las suben a esta página, ¿no? Totalmente. Solamente les estoy mostrando diferentes herramientas que pueden utilizar para los análisis. Es correcto, Arqui César. Gracias. Ok, el siguiente, pues el que está en la parte de abajo es el SACIT. Para el caso de los que estamos en Ciudad de México, el SACIT es el Sistema de Acciones Sísmicas que está creado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Instituto de Ingeniería, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, perdón, el ISC, donde lo que hace es a través de este programita, esta página o esta plataforma, nosotros introducimos los datos que corresponden a la ubicación del predio, el tipo de construcción, algunos factores, el factor de hiperestaticidad, etcétera, y nos va a arrojar como tal un espectro de diseño con los diferentes factores de comportamiento sísmico. Tomaremos obviamente el que corresponda a nuestra estructura para poder generar el espectro, que el espectro es esta pequeña gráfica que nos representa el nivel de peligro sísmico que tenemos en cada una de las zonas, ¿no? Y cada una va variando en función del factor de comportamiento sísmico, que bueno, eso también lo vamos a platicar un poquito más adelante. De entrada es mostrarles estas herramientas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, me voy a regresar a la norma técnica de diseño por viento que está para Ciudad de México. Un momento. Aquí está. Fíjense que aquí hay algo importante que nosotros debemos de tomar en cuenta y aquí sí les voy a pedir toda su atención por lo siguiente. Aquí les voy a mostrar la norma técnica de diseño por viento. Aquí está, que también se las voy a compartir en un ratito más, ¿eh? No se preocupen. Dentro de esta norma técnica vienen, igual que en el manual de diseño por viento, vienen mapas de isotacas. ¿Qué son los mapas de isotacas? Son mapas donde nos representan la velocidad que tenemos en cada una de las regiones o en cada una de las zonas. Y por ejemplo, toda esta región con el mismo color tiene la misma velocidad.
¿sí? En esta región. Para todo este tono en color verde va a tener la misma velocidad. Entonces, esos son los mapas de isotacas. Pero vean, aquí, para el caso del Distrito Federal o Ciudad de México, ahora tenemos estos valores de isotacas, pero ahora vienen, y quiero comentárselos, en metros por segundo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque como veíamos en los mapas de Dublin, vienen en kilómetros por hora, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo planteo para una cierta región, una velocidad por ejemplo, vean aquí, para esa zona en la que corresponda, estoy marcando una velocidad de 120 kilómetros por hora. Si yo lo traduzco 120 kilómetros por hora a metros por segundo, va a ser una velocidad como de 40 o 35 kilómetros por hora. Dividan porfa 120 entre 3,66. 120 entre 3,66. ¿Cuánto les da? 32 punto, espera, 32,79. 32,7 metros por segundo. Esa es la velocidad que estaríamos utilizando para nuestro diseño. Pero esto es importante, esto que acabamos de comentar, porque muchas veces las memorias de cálculo que nos entregan nos dicen que diseñaron para una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y muchas veces se revisa, por ejemplo, para el caso de Ciudad de México, se revisa con este mapa y dices, pues tengo 38, pero la estructura se diseñó para 80, no pasa nada, nunca la voy a alcanzar. Sí, pero el problema es que no estamos tomando en cuenta que una está expresada en kilómetros por hora y la otra está expresada en metros por segundo. ¿Dudas ahí? No, todo bien. Perfecto. Me regreso nuevamente a la presentación. ¿Sale? Ok. Igual, obviamente podemos obtener los valores de sismo, pero bueno, eso ya va a depender de cada una de las regiones que vamos a tener. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, porque en su memoria de cálculo, cuando se haga la revisión, tendremos que considerar efectos de sismo o de viento, dependiendo del tipo de estructura. Habrá estructuras que sean muy pesadas y que el viento no les haga nada por el mismo peso, pero habrá estructuras que sean muy livianas y que sean más susceptibles a tener daños por efectos de viento que por efectos de sismo. Entonces es importante que nosotros podamos considerar esto para nuestro análisis, nuestra revisión, pero también si nos toca hacer revisores de la documentación, pues cuando revisemos la memoria de cálculo, corroboremos que esta información venga plasmada en dicho documento. Sigo. Como sabemos, bueno, estas imágenes seguramente ya las conocen y se las saben al derecho y al revés. Básicamente representamos la sismicidad que tenemos en México. Sabemos que de acuerdo al Manual de Comisión Federal de Electricidad, México está dividido en 4 zonas: zona A, zona B, zona C y zona D. Y cada una de ellas tiene mayor o menor sismicidad. Por ejemplo, la zona que está marcada en color verde es la zona A y es donde tenemos una escasa actividad sísmica y los sismos que se presentan son sismos de baja magnitud. Pero si vemos la zona D y recordamos un poquito con el mapa que mostrábamos en la clase del día de ayer, se recordarán que aquí es donde pasa justamente la división de las placas tectónicas. Es donde tenemos el mayor registro de sismos en nuestro país. ¿Sale? Entonces, por eso es la zona donde tenemos sismos más frecuentes y de mayor magnitud. Y obviamente estos son los que han generado mayores daños en las estructuras. Ahora, se acordarán, seguramente también han visto, hay un pequeño mapa que nos ilustra diferentes zonas, van marcadas por áreas. Estas zonas representan los registros de sismos que han ocurrido a través del tiempo. Pero si ustedes recuerdan, hay una parte en esta zona donde en 2000, hasta antes de 2017, no se tenía registro de sismos y fue justamente donde se presenta el sismo del 7 de septiembre, ¿no? En esta zona. Y ahora, aquí por Guerrero, tenemos también otra área, otra zona entre Michoacán y Guerrero, donde no se tiene registro de la ocurrencia de sismos. Algunos investigadores, algunos especialistas han comentado que es muy posible que en esa zona es donde se genere el próximo sismo de gran magnitud que pueda causar daños a la infraestructura. Y es importante, pues obviamente, como sabemos, al día de hoy, pues no podemos predecir los sismos. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca estar preparados para este tipo de eventos. Para ello,
bueno, instituciones como el Instituto para las Construcciones, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, han invertido en herramientas como lo son el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. Y bueno, no quiero enfocarme solamente en Ciudad de México. Recuerden que tenemos el Atlas Nacional de Riesgos o cada municipio, cada estado, pues debe de tener su propio Atlas de Riesgos. Bueno, en el caso de Ciudad de México es un atlas muy interactivo que seguramente la mayoría de ustedes conoce, pero si ustedes revisan el contenido del atlas se van a dar cuenta que hay una parte donde nos trae diferentes tipos de escenarios. Déjenme dejar de compartir, a ver si tengo el internet un poquito lento, entonces es probable que no me deje cargar como tal el atlas, pero a ver, si lo puedo cargar, se los muestro, ¿no? Donde vienen diferentes escenarios de eventos que pudieran ocurrir. Y justo en esos escenarios viene una parte que está relacionada con sismos, ¿no? A ver, creo que sí lo está cargando. Ok. Mm, listo. Indíquenme, por favor, si están viendo el atlas de riesgos. Sí se ve. Gracias. Sí se Vean, ve. aquí tenemos, gracias, tenemos escenarios y tenemos escenarios por inundaciones y escenarios por sismo. Por ejemplo, aquí tienen plasmado un mapa de peligro donde nos dicen que pudiéramos alcanzar con un sismo de magnitud 8.2 proveniente de la brecha de Guerrero, con un periodo espectral de 0 segundos en esta dirección, pudiéramos generar este nivel de daño. Y vean, en esta zona es donde tendríamos aceleraciones de hasta 240 gals de aceleración. Oye, pero ¿qué tanto es eso? Ah, bueno, en 2017 el sismo alcanzó aceleraciones de hasta 220 gals. Un gal es igual a 1 centímetro sobre segundo al cuadrado, es una unidad de aceleración. Entonces, vean, 240 gals, superaríamos la aceleración del sismo del 2017. Y si en 2017 tuvimos varios edificios colapsados, imagínense alcanzar este nivel de aceleración. Pero no es el único. Si yo abro otro escenario, vean, tenemos esta otra condición. Probablemente alguien me pueda decir, oye, pero ¿por qué varían las magnitudes? Ah, bueno, porque dense cuenta que van variando algunos aspectos en la generación del sismo. Cambia la dirección o cambia el periodo espectral, etcétera, ¿no? Pueden cambiar diferentes condiciones, ¿sale? Ahí tenemos diferentes escenarios. Puedo ir montando 2 o 3 tipos de escenario y eso me va a ayudar a identificar áreas o zonas potencialmente afectables o dañinas. Afectables, mejor, más bien dicho. Y entonces yo pudiera de aquí generar programas de mantenimiento, pudiera generar programas de apoyo, de mejora de vivienda, de mejora de la infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo nada más como parte de la información que puede tener el Atlas, que es importante que entonces los atlas municipales que existen en otras localidades pudieran tener información complementaria que les ayude a identificar los peligros en la zona. Ok, continúo con la presentación. Vean entonces, bueno, hablábamos del tema de sismo, vamos a cambiar. Aquí esta diapositiva nos habla sobre edificaciones sismorresistentes, que realmente, bueno, en nuestro caso estaríamos hablando de estructuras sismorresistentes, pero no nos enfoquemos solamente al tema del sismo. Ya comentamos que el tema del viento también puede afectar. Veíamos en la clase pasada algunas estructuras que incluso fallaron por temas de viento, ¿no? Entonces, bueno, deben ser estructuras resistentes. Hablamos de que todas las estructuras deben ser capaces de soportar cargas verticales, cargas horizontales y, bueno, lo que habíamos comentado al principio de acciones variables, acciones permanentes y accidentales. El reglamento de construcciones nos dice que las fuerzas internas y las deformaciones producidas por las acciones se determinarán mediante un análisis estructural. Ojo con esto, porque entonces para que yo pueda demostrar que mi estructura se está comportando de manera adecuada, necesito un análisis estructural. Y recuerden que el análisis estructural lo vamos a vertir directamente sobre una memoria de cálculo. ¿Vale?
Más adelante les voy a mostrar un pequeño ejemplo de una estructura que se revisó, de la cual emitimos una responsiva, para que ustedes vean de qué estamos hablando. En el artículo 156 nos habla sobre los procedimientos para la determinación de la resistencia de diseño y de los factores de resistencia correspondientes. En este caso es importante que todas las revisiones que se hagan, pues bueno, si nosotros proponemos algún tipo de revisión diferente a la que viene plasmada en el reglamento, pues bueno, debe basarse en procedimientos y evidencia teórica y experimental. Obviamente, pues para poder hacer esos análisis que quedan fuera del análisis estructural, pues tendríamos que utilizar, por ejemplo, túneles de viento para determinar cómo se va a comportar una carpa o un juego mecánico, o mesas vibratorias, por ejemplo, para someter un modelo a estas acciones y determinar cómo se va a comportar la estructura, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente debe estar acreditado por o avalado más bien por un corresponsable en seguridad estructural. ¿Eso qué me dice? Que yo puedo hacer un análisis estructural, una memoria de cálculo para determinar que la estructura cumple, o puedo utilizar algún otro método de forma indirecta para poder determinar la resistencia de mi estructura. Pero el método indirecto no tiene que ser una inspección ocular, porque en una inspección ocular nadie tiene visión de rayos X o algo similar que pudiera determinar si un elemento va a fallar o no. Necesitamos comprobarlo de manera matemática. ¿A qué me refiero con esto? Les pongo un ejemplo. Cuando tú vas al médico, vas con el simi y le dices, oye, pues me duele la cabeza y me duele el pie y me duele la mano. Él te ve y te toma la presión, te toma, bueno, tensión arterial, te toma signos y te dice, ¿sabes qué? Tienes gripa, seguro te mojaste o por los cambios de temperatura tienes gripa. Tómate este medicamento. Y a los 3 días vuelves a regresar porque no te hizo y al contrario, ya te duele la cabeza, ya te duele más un brazo, una mano, etcétera. Te recomendó una forma de atención sin tener el conocimiento de qué era lo que realmente necesitabas. Cuando tú vas con un especialista, ¿qué hace el especialista? Te toma tus signos, te toma tu peso, tu talla, etcétera, y te dice, ¿sabes qué? Creo que por el cuadro de síntomas puedes tener tal cosa. Bueno, no con esas palabras, pero te lo dice. Para poder confirmar o reafirmar lo que estoy pensando, necesito estudios. Entonces te manda a hacer pruebas de sangre, te manda a hacer radiografías, te manda a hacer un electrocardiograma, etcétera. Ya que lo tienes, una placa, se las traes, él las interpreta y te dice, ¿sabes qué? Sí, efectivamente tienes esto. O no, ¿sabes qué? Dado esta condición, tu problema es tal cosa, pero ya lo hizo con base en un estudio analítico, en base a pruebas, a muestreos, a información fidedigna. Es lo mismo que un ingeniero, un calculista o un estructurista te tiene que determinar o tiene que realizar para que una estructura te demuestre que efectivamente cumple con las condiciones de seguridad para que pueda funcionar y operar. ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Ok, perfecto. Hago un pequeño paréntesis. Tal vez el tipo de lenguaje que estoy utilizando no es tan técnico como algunos compañeros lo quisieran, pero lo pongo en ese contexto para que todos los compañeros participantes puedan entender el concepto al que nos referimos. Por eso trato de manejarlo en un lenguaje no tan técnico, pero tampoco tan cotidiano para que sea amigable para todos. Ok. Continúo. Vean, en pantalla les estoy mostrando, pues bueno, una portada, no es publicidad, pero bueno, les estoy dejando ahí una pantalla de lo que podría ser una memoria de cálculo sobre un proyecto, ¿sí? Este es un proyecto en el cual una estructura, un estacionamiento, se diseñó esta estructura para poder construirla, ¿no? Entonces, a través de un modelo matemático y de una memoria de cálculo, yo le digo al cliente cuál es la estructura que él debe construir, pero ya lo estoy revisando a través de un modelo matemático. Bueno, en una estructura temporal, como lo es un juego mecánico, como lo es un escenario, yo tendría que hacer ese modelo matemático en un software y analizarlo para que el software me diga qué elemento estructural es el que va a fallar y entonces empezar a diseñar elemento por elemento para saber
cuál es la estructura más apropiada para que se pueda desarrollar el servicio, el uso que corresponde sin tener ninguna condición de daño o de falla en la estructura. ¿Sale? Entonces, cuando les entreguen una memoria de cálculo, ustedes tendrían que observar este tipo de modelos para poder determinar que efectivamente se hizo un análisis estructural. ¿Comentarios aquí? ¿Preguntas? Perfecto, qué bueno. Y bueno, obviamente también aquí viene la otra parte. Yo les mostraba hace rato un mapa de una empresa de Dulblan, donde nos mostraba que para diferentes regiones tenemos diferentes velocidades regionales de viento. Esto es importante por lo siguiente. Y bueno, también les mostraba el mapa de Comisión Federal de Electricidad respecto a la regionalización sísmica. Por lo siguiente. Cada vez que un juego mecánico, una estructura temporal, un templete, una pantalla, un escenario se coloca en algún sitio determinado, la condición va a ser diferente, los esfuerzos van a ser diferentes. Se los comento porque en alguna ocasión llegó una persona, nos entregó una memoria de cálculo y nos dice, es que yo lo diseñé para una condición de viento de 120 kilómetros por hora. Ok, empiezas a revisar la memoria y resulta que sí, efectivamente bueno, revisó la estructura para 120 kilómetros por hora, pero en un lugar cerrado. Y en un lugar cerrado, recordemos que la condición del viento es completamente diferente a un área expuesta, donde no hay nada que detenga o que reduzca el impacto del viento. Entonces, las características son completamente diferentes en cuanto a viento, en cuanto a sismo, las características del terreno, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo tendría que verificar en cada sitio nuevamente que las condiciones de mi estructura cumplan. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues, bueno, tendría que realizar otra memoria de cálculo estructural, que seguramente muchos de ustedes van a decir, oye, pues memoria y memoria y memoria va a salir muy caro el trámite. Tal vez sí, pero bueno, ahí tenemos que trabajar esa parte, la parte económica con los DROs y con los corresponsables. Pero también tomemos en cuenta un accidente en este tipo de juegos, créanme, los 50,000 pesos que va a costar la memoria no van a ayudarnos a pagar los daños que se generen por la falla de uno de estos juegos o de una de estas instalaciones. ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Ok. Y otra cosa, hablando de esta misma condición. Si tú contratas a un calculista, a un estructurista, él va a hacer el modelo matemático una vez y hace la corrida y hace tu memoria. Ese mismo te vas a instalar esa misma estructura de Querétaro, te la llevas a San Luis Potosí. Ah, bueno, pues ya le das los datos al calculista y el calculista, como ya tiene el modelo matemático, ya nada más va a revisar con las nuevas condiciones. Entonces, pues bueno, obviamente el costo de la memoria va a ser más accesible, pero es importante, pues bueno, ahí generar tu convenio de colaboración con el DRO, con el calculista, para que pues no te salgan tan caros las siguientes revisiones. Y obviamente también va a variar del tamaño de la estructura. No te va a costar lo mismo una memoria de cálculo, por ejemplo, para una montaña rusa, un roller coaster como el que ven aquí en pantalla, los carritos chocones o un juego o una lona, una cubierta de 5 por 10, ¿no? Cambia completamente el costo, ¿no? Incluso en estructuras muy pequeñas pudiéramos utilizar métodos simplificados para poder hacer la revisión de los elementos estructurales. Ok, bueno. Dentro de la normativa existente nos vamos a encontrar algunas recomendaciones como las que vemos aquí en pantalla. Me voy a brincar esta parte para que lo veamos más adelante con respecto a medidas de seguridad. No voy a abundar ahorita en esto. Son solamente algunas recomendaciones, pero me las voy a brincar, ¿no? Ok, este comentario es importante. En caso de lluvia, tormentas eléctricas, sismo o ráfagas de viento, se suspenderá la operación de los juegos mecánicos y el servicio de energía eléctrica. Previo a la reanudación de actividades, se deberá realizar una revisión exhaustiva de las condiciones de operación del juego mecánico y, en caso de ser necesario, realizar el ajuste conveniente a las conexiones del mismo para que el juego es indispensable. Ah, bueno.
para lo cual es indispensable retirar al público de las áreas perimetrales al juego. Ok, ¿qué pasa si el juego mecánico tuvo alguna condición de movimiento, desplazamiento, etcétera, durante el sismo, durante la actividad, el evento que ocurrió? Pues yo tendría que revisar y hacer los ajustes correspondientes para que mi estructura trabaje de manera adecuada. Pregunta a los presentes. ¿Quién tendría que hacer o quién está obligado a hacer esa revisión después de una lluvia, una tormenta o un evento? ¿Quién es la persona responsable y facultada para hacer esta actividad? El DRO, Sí, efectivamente, ¿quién más? Responsable. El responsable del Protección juego civil. mecánico. Quien haya firmado, perdón, la memoria. Ajá, quien haya firmado la memoria, sí. Alguien comentaba el tema de protección civil. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. ¿Qué más? ¿Quién más tendría que hacer esa revisión? El DRO, el El corresponsable en seguridad estructural, el el responsable de corresponsable de mantenimiento. instalaciones, el responsable de mantenimiento, el responsable del juego mecánico, el que firmó la memoria de cálculo, ¿sale? Él es la persona facultada para poder hacer esta revisión, pero desafortunadamente, y creo que todos lo hemos visto, ¿quién termina haciendo la revisión de esos juegos mecánicos? ¿A quién le dejan esa responsabilidad? Al de protección civil. Al feriero. Quien Al, opera el juego. a las autoridades o al operador del juego mecánico, que en muchas ocasiones ni experiencia tienen en temas de juegos, ¿no? Cuando el DRO no se hace responsable de la acción que le compete, ¿no? Cuando Protección Civil, por ejemplo, va a hacer una revisión, el DRO ya tuvo que previamente hacer un recorrido, determinar cuáles son las condiciones, emitir las recomendaciones, trabajar con los ferieros, con los fiesteros para subsanar y cuando llegue Protección Civil ya todo está en regla, porque Protección Civil puede llegar y decir, este juego no cumple, lo cierro, no puede trabajar bajo esas condiciones. Entonces, es importante ahí trabajar con el DRO, con el corresponsable, para que también asuman la responsabilidad que les compete. Ustedes saben que para que estos juegos funcionen, la autoridad nos va a pedir un dictamen de seguridad estructural, una manifestación de construcción, un visto bueno, una responsiva. Pero no se trata de que el DRO va a firmar por firmar una responsiva y decir, aquí está mi responsiva, sino qué responsabilidad implica de otorgar esa responsiva sobre el juego mecánico. Comentarios, los escucho. Y dije, tú sabes que en el Poder Judicial, en los tribunales, existen peritos. O sea, de hecho hay una discusión porque los peritos solamente son los que están en el Poder Judicial, pero pues bueno, hay asociaciones que se autodenominan peritos, ¿no? Pero pues solamente el peritaje es judicial. No en ese tipo de juegos como lo que acabas de comentar, debería evidentemente tener un pericial, pero de un juzgado. O sea, es decir, van a demandar, si hubo muertos, pues van a demandar, ¿no? Y esos peritos inscritos en el Poder Judicial, pues deberían ser los que dan esa dictaminación sobre un elemento con fallas, sobre todo si hubo, pues, personas que llegaron a morir, ¿no? Entonces, no sé si te ha tocado algo así o qué experiencia tienes con respecto a que intervenga un perito, pero judicial, no un perito de una asociación civil. A veces se dan mucho de que hay asociaciones civiles de colegios que, pues aquí están mis peritos, ¿no? Pero realmente el peritaje lo da el Poder Judicial, ¿no? No sé si tienes alguna experiencia. Sí, sí tenemos experiencia en ese aspecto. Mencionabas algo importante. El peritaje que te da justamente el Poder Judicial te lo da cuando ya ocurrió un accidente. Para operación o para funcionamiento todavía no entraría como tal ellos. Ahora, en relación a eso, les comentaba el día de ayer, por ejemplo, del juego del Quimera, cuando falla y desafortunadamente tuvimos ahí algunos fallecidos, quien hace como tal la revisión, pues es directamente el Poder Judicial, la Fiscalía, a través de sus peritos, quienes llegan a dictaminar cuál es la condición del juego mecánico, que bueno, fue para ese caso en específico. Pero para una cosa de operación o de funcionamiento, pues bueno, ahí sí necesitaríamos involucrar a las demás figuras que otorgan la responsiva sobre dicho juego mecánico.
¿Alguien más? ¿Alguien que quiera comentar algo? Adelante. No, vuelvo a insistir, es que en los juegos, sobre todo en la parte de los armados, sí interviene mucho y creo que no hay mucha materia. Estamos siempre hablando de la estructura, y la estructura, y la estructura, y el peso, y el viento y todo, pero los ingenieros mecánicos, pues pocos hay con pericia. De hecho, en una ocasión solamente me tocó una vez que un ingeniero mecánico estaba calculando una estructura metálica para volarla a 6 metros. Entonces él tenía la pericia y el conocimiento y me hablaba perfectamente de todos los elementos que estaban componiendo el anclaje, la tensión que iba a recibir, pues, la estructura, el peso. O sea, sí, bueno, nosotros, bien lo sabes, iniciamos siempre estudiando algo de mecánica, ¿no? Pero pues realmente yo vuelvo a insistir, un juego mecánico sí tiene elementos periféricos, pero no deja de existir que el ingeniero mecánico tenga que hacer una valoración del juego propio, no de la periferia del contorno, porque aunque tuviéramos una preparación estructural, pues realmente lo que entra es mucho más la mecánica. O sea, estamos pensando que un torque de un apriete de una rueda de la fortuna, pues bueno, sí, ya lo vimos, está el torque, el tornillo sí es de grado estructural, pero el motor, las cadenas, todo el engranaje, pues ¿cómo lo valoramos, no? ¿Cómo hacemos que eso esté funcionando? O sea, ahorita juego que platicabas, que en la falla que tuvo, pues si tú lo ves estructuralmente, no está bien definido más que por la mecánica. Falló por mecánica, no por estructura. No sé si me explico. Sí, Entonces sí falta algo totalmente. ahí. No, de hecho, bueno, no sé si a lo mejor al principio no se mostró o a lo mejor no lo vimos, pero yo les mostraba tanto en la clase pasada como el día de hoy que son tres aspectos los que se revisan. Y les comentaba que para el tema del funcionamiento y operación del juego mecánico se necesita el visto bueno de ciudad de operación, que ahí interviene el corresponsable en instalaciones, que es justamente la persona facultada, de acuerdo al reglamento, para poder llevar a cabo esta revisión. Tal vez a lo mejor no se vio al principio, a lo mejor no alcanzaste a ver esa diapositiva, pero sí ya lo mencioné. No solamente es la parte estructural, sino también tiene que ver justo con la parte mecánica y ahí como tal quien entra en esa revisión es directamente el corresponsable en instalaciones, que bueno, más adelante vamos a ver un poquito del tema de normatividad, porque nos vamos a dar cuenta que a veces un instrumento normativo te pide una cosa y otro te pide una cosa completamente diferente. Y en vez de mejorar los requisitos o requerimientos sobre el funcionamiento y operación de estructuras, pues realmente luego nos empezamos a bajar el nivel de requisitos, ¿no? Entonces nos estamos volviendo un poquito más suaves, vamos a decirlo, en los requerimientos normativos. Pero sí, la parte mecánica te la avala como tal el corresponsable en instalaciones. ¿Va? Ok, seguimos entonces. Doctor Ulises, me pareció ver que usted quería comentar algo. Adelante. ¿Qué tal, mi estimado Ismael? Buenas noches. Pues mira, lo que yo he visto con relación a cómo interviene el Poder Judicial con relación a un evento es que primero, dependiendo, no sé qué tengo con mi máquina que no quiere, pero ya. Este, eh, Cuando se da una demanda, una denuncia, no me acuerdo el término jurídico, espero no regarlo, pero bueno, que hay ya intervienen los tribunales. Lo que hacen es primero una de las partes muestra su evidencia con un especialista en el tema. Entonces, la parte contraria tiene otro especialista, ellos buscan, determinan, no precisa ser un perito autorizado para que intervenga y después cuando hay una discrepancia entre ambos es cuando el tribunal lo que hace es de uno de los peritos que tienen listados, interviene para determinar y dirimir cuál de los dos tiene razón en teoría, ¿no? O cuál es su perspectiva de acuerdo a su expertise. Por eso es por lo que no interviene y por lo que no entraría la parte del perito como tal. Ahora, no todo mundo tiene, no porque sea un corresponsable en seguridad estructural o en instalaciones, precisa conocer de los juegos. Creo que eso también es importante acotarlo. Sí hay especialistas que tienen el conocimiento,
pero hay otros que son muy, 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 muy buenos como corresponsables en instalaciones, pero que yo cuando he platicado con ellos, dicen, sabes que es que yo no le entro a eso. Yo verdaderamente prefiero mantener mi distancia porque todos los factores adyacentes, como los que ayer se mencionaban, te invitan a no meterte porque son demasiados. O sea, realmente, si es por negocio, vamos, no es negocio cuando son temporales. Cabe hacer la aclaración que, por ejemplo, un servidor trabajó y estuvo trabajando muy de la mano, no en ello, no en los juegos temporales, pero como tú sabes, yo estuve encargado de la parte de protección civil, de gestión de riesgos y revisión del proyecto en gestión de riesgos de Mítica. Entonces, bueno, de los DRO de Mítica, DRO, cedullas y corresponsables, uno de los DRO trabaja en Six Flags. Pues bueno, hubo posibilidad de que me explicara algunos de los procedimientos, porque yo también le preguntaba mucho sobre esto, y me parece interesante. Sin embargo, también él mismo decía, bueno, es que esto porque son estructuras que están debidamente instaladas, bajo muchas condicionantes, y porque ya las revisaron, me decía él literal, disculpen el término, porque no me gusta, pero él lo decía, los gringos, ¿no? Ya lo revisaron los gringos, entonces pues yo ya no me preocupo, ¿no? Solamente reviso hasta ciertos parámetros, pero ellos ya lo revisaron. Pues bueno, había esa confianza de él, pero lo que cambia mucho es lo que César atinadamente menciona, y creo que también Liliana lo mencionaba y tú mismo lo has dicho, la temporalidad es lo que marca muchísimo la diferencia. ¿Por qué? Porque no solo es que sea algo temporal, no solo es que si se tiene que estar quitando y poniendo, también es que las condicionantes de cada sitio en donde se postran los juegos es totalmente diferente. La base de sustentación es totalmente diferente, los vientos, las calles, tú lo acotaste atinadamente el día de ayer. Yo creo que eso complicaría mucho que alguien pudiera con objetividad y realidad aseverar que eso no va a tener algún tipo de imprevisto. Yo creo que eso también hay que pues, mencionarlo porque puedes analizar muchas cosas, pero cuando es solamente desde un aspecto es muy complejo. Lo veíamos con el doctor Valero, ¿no? Cuando estuvimos viendo inestabilidad de laderas en un curso que él nos daba, que es mucho mejor o que nos dio, perdón, eh, cuando tú tienes un grupo y el grupo determina y encuentra ciertas cosas que unos no ven porque tienen un diferente ángulo de percepción. Lo mismo es con esta parte de los juegos, ¿no? Por cierto, muy lamentable y si me puedes hacer favor de hacerle también llegar mis condolencias por lo de su situación personal, familiar, este, muy lamentable. Y bueno, finalmente, retomando esto, considero yo que como una pauta es que no sea solamente una persona el que tenga toda esa parte de recarga de responsabilidad, ¿no? Sino que haya un grupo colegiado que pueda revisarlo, porque si también lo vemos a rajatabla o con un lineamiento, pues también tendríamos que estar ponderando y valorando la seguridad y salud en el trabajo. Y el feriero o el que está manejando el juego, pues tiene una serie de condicionantes que no cumplen, más mínimo, esas condicionantes que nos establece la ley, ¿no? Creo que podemos, como alguien también atinadamente lo decía ayer, hay muchos temas por desarrollar, pero espero que estas ideas sirvan como pauta para más aportaciones. Muchas gracias. Al contrario, Doc, gracias por su participación, gracias por su comentario. Sí, el tema de los juegos mecánicos es un tema muy grande que debemos de trabajar en conjunto como órgano colegiado, no solamente como una sola persona. Y justo en el caso de juegos mecánicos o en el caso de estructuras temporales en general, pues sí deberíamos no solamente ser una persona quien lleve a cabo las revisiones, sino debería ser un par de personas el que puedan llevar a cabo esta intervención, ¿no? Ok, perfecto. Pues bueno, a ver, son 8:35. No sé si existe algún comentario adicional y si no, damos la pausa de los 10 minutitos para que podamos descansar y podamos estirarnos. ¿Les parece? Sí, está muy bien, ¿eh? Perfecto. Pues entonces vamos, son 8:36. Vamos a dar 10 minutitos. 8:46 nos vemos de regreso y continuamos con nuestra clase del día de hoy. ¿Vale? Ok, ¿qué? Al contrario, Perfecto, Inge, gracias, Manuel. gracias. No, a ustedes, gracias por estar aquí. Continuamos ahorita en 10 minutos. Gracias.
Ok, nos quedamos en esta diapositiva y comentábamos el tema de las condiciones del clima, ¿no? Que también esa es otra cosa importante. Y decíamos que en el caso de que exista lluvia, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, etcétera, deberemos suspender las actividades de los juegos mecánicos. Bueno, ¿qué pasa? Y veíamos anteriormente algunos ejemplos, ¿no? Este lo vimos en la clase del día de ayer y les mostraba algunas imágenes de algunos juegos mecánicos que también estaban en muy malas condiciones. ¿Qué pasa cuando un juego mecánico o una estructura temporal no cumple con las condiciones de seguridad? Ah, fácil. Lo encintamos, le ponemos perímetros de seguridad y no puede operar. La pregunta del millón sería, ¿con eso vamos a lograr que todos los juegos se regularicen? Colocando perímetros de seguridad, prohibiendo que puedan funcionar, ¿vamos a lograr que realmente estas estructuras pueden llegar a un cumplimiento? La respuesta es simple, es sencilla, no. Es importante considerar que existen diferentes en, pues un contorno, un contexto un poco más amplio y que no solamente podemos cerrarlo a obligar a todos los ferieros, a todos los responsables de fiestas a que puedan cumplir con esta condición. Es importante entonces por parte de las autoridades buscar mecanismos de cómo poder ayudar a regularizar esta condición, pero también de vigilar y de supervisar el cumplimiento, ¿no? Si nosotros paulatinamente empezamos a trabajar con ellos en campañas de sensibilización, en campañas de mantenimiento, en pedirles o en capacitarlos, incluso capacitarlos, muchos de ellos no están capacitados, de decirles cuáles son los puntos o los aspectos que tienen que revisar, el tema de conexiones, soldaduras, elementos de seguridad, barreras, eh, las tablas, los soportes, los carritos, cinturones de seguridad, la señalización, el funcionamiento de los motores, los engrasados de los equipos, de los elementos mecánicos, todo eso. Si nosotros empezamos a platicar, a trabajar con ellos, llegará un momento en el cual podemos exigirles a ellos el cumplimiento de esas medidas porque ya hemos trabajado con ellos. Aquellos que no lo hacen, pues bueno, definitivamente son apáticos y no quieren cumplir y eso sí definitivamente tendríamos que cerrarles. Pero en un trabajo estricto, si no cumples con todas las medidas de seguridad, no puedes funcionar. Pero eso no va a ayudar a regularizar nada. En 2017 tuvimos un caso en Ciudad de México con el tema de la constancia de verificación de seguridad estructural. De un momento a otro se impuso, todas las escuelas deben de contar con constancia de seguridad estructural. ¿Qué pasó con eso? Muchos trataron de ver la forma de cómo evadir el cumplimiento de dicha constancia. ¿Por qué? Porque el costo de una constancia era elevadísimo. Ayer yo les platicaba, en su momento una constancia de seguridad estructural de una escuela de, no sé, 1,000 metros cuadrados podía llegar a costar 200,000 pesos. Pero resulta que esa escuela tenía 15 alumnos, 20 alumnos. Era impagable el poder contratar los servicios de un corresponsable para una constancia. Y súmale a eso el tema del visto bueno, súmale permisos, súmale mejoras, mantenimiento, el responsable oficial de protección civil para el programa interno. O sea, el costo de tu programa interno completo con toda la documentación de no sé, de un costo inicial que podría valer 100,000 pesos, se podía llegar a elevar hasta los 400,000 o 500,000 pesos para una escuela que tenía 15 o 20 alumnos. Era impagable todo ese tipo de cosas. Llegó un punto en el que muchas de las escuelas tuvieron que cerrar porque no les daba el recurso para pagar todo eso. Bueno, ahí por favor apóyenme para no escribir nada sobre la pantalla. Entonces, justo lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con mecanismos, buscar herramientas, buscar formas de cómo colaborar con ellos también para que ellos puedan llegar a ese cumplimiento. Trabajar con los DROs, con los responsables oficiales de protección civil, con los ferieros, con los responsables de los eventos, con el responsable oficial de protección civil y enseñarle qué es lo que realmente tiene que cumplir y por qué se solicita, porque a veces se piden requisitos y realmente no tienen un fundamento, no tienen
un origen como tal, ¿no? No tienen un respaldo del por qué se requiere tal o cual cosa, ¿no? Entonces sí es importante que también vayamos reduciendo el número de trámites que se piden a únicamente aquellos requisitos que realmente tengan un impacto positivo en reducir riesgos o mejorar las condiciones de de los juegos mecánicos y de las estructuras temporales en general. Ok, bueno, seguramente alguno de ustedes va a diferir de ese comentario y me gustaría escucharlos. ¿Alguien tiene un comentario adicional a esto que acabamos de comentar? Por favor, los escucho. ¿Sobre la pregunta o lo que acabas de comentar? De lo que acabo de comentar. Un comentario, Inge. Adelante, Samuel. Fíjese que a mí me han pedido apoyo para dictaminar ahí escenarios pequeños, pequeños de 2 torres y un travesaño, donde van a poner colgar unas pantallas sobre un suelo de concreto con frontera con paredes altas y donde yo lo que revisé y le hice hincapié mucho al proveedor fue lo de los tensores, los cinchos que usa, cinchos pues, que ya habían cumplido su vida útil, que estaban rotos, y los famosos pasadores que estaban ensamblados y estaban con uno le faltaba en una sección, otro en la otra sección, etcétera, ¿no? Pero nunca estuvo protección civil. Realmente protección civil espera que uno le diga ya está para que ellos emitan el permiso de que puedan llevar a cabo la función. Al menos aquí en Hermosillo esa es la temática, ¿no? Como comentario. Ok, Samuel. Bueno, fíjate que lo que comentábamos hace rato de hecho, es responsabilidad del DRO o del corresponsable. O sea, quien emite la responsiva, el dictamen, es el que debe de garantizar la seguridad de las instalaciones. Y ya solamente Protección Civil debería llegar a avalar que efectivamente lo que tú verificaste cumple. Eso es lo que realmente debería pasar. Aquí, por ejemplo, lo que pasa es que el DRO le deja la responsabilidad al de Protección Civil. Aquí pasa al revés. Sí. Ok, a ver, ¿alguien más que quiera comentar algo? Déjenme, estoy buscando unas fotografías para poderles mostrar. Oye, pero de hecho así es. O sea, Protección Civil no tiene, por eso se auxilia de un DRO. De hecho, pues como lo entendemos, los DRO somos auxiliares de la autoridad, no somos un ente separado ni creado por la sociedad para valorar las estructuras. Es un ente creado por la autoridad para auxiliarse, somos un auxiliar, y nosotros somos los que les decimos a Protección Civil sí o no. Es Y, correcto. y ellos fincan una responsabilidad sobre nosotros, correcto. ¿Por qué? Porque nosotros somos los especialistas, los que conocemos, los que sabemos, los que podemos tomar un juicio, y es un juicio técnico. Sería una imprudencia que alguien de Protección Civil antepusiera su decisión a a un elemento técnico, ¿no? Entonces, así es. Nosotros le informamos, sí o no, y ellos dicen, no, que ya me dices que sí, adelante, ¿no? Es correcto, así debería ser, pero la realidad es que muchas veces no pasa bajo esa condición. Y bueno, la otra parte que quiero comentar es que no siempre el DRO tiene la expertise o la experiencia para poder desarrollar estas funciones o estas habilidades. Incluso, les platico porque nos ha tocado, luego vamos a revisar estructuras y el DRO anda con nosotros y nos dice, Inge, ¿qué revisas? Aquí, ¿qué le comentaste? A ver, y lo apunto. Muchos no tienen la experiencia. Entonces, nos hace falta también fortalecer las capacidades de nuestros auxiliares de la administración pública, porque algunos, y lo comentaba, me parece que doctor Ulises, hay gentes muy especialista en temas de diseño estructural, pero su función se centra únicamente en seguridad estructural. No tiene la capacidad para dictaminar o revisar elementos mecánicos, por ejemplo. O al revés, eres muy bueno
la parte mecánica, pero para seguridad estructural el conocimiento que tienes es nulo. Entonces, pues justo es importante ahí involucrar a las personas correspondientes para cada uno de los temas. Les estaba buscando unas fotos, pero no las encontré. Ok, ¿alguien más? Antes de pasar al siguiente apartado. Ingeniero, si me permite, Hugo Saucedo. Adelante, Hugo. Sí, gracias, mientras se encuentran sus fotos. En el caso de Colima, por la historia sísmica que tenemos, desde alrededor de 1985 creamos un cuerpo del Colegio de Ingenieros como voluntario adscrito a Protección Civil del Estado, mismo que ha ido a trabajar a Zacatepec, a México y en otros estados para poder auxiliar en ese caso. En el mismo grupo voluntario que tenemos una acreditación válida para toda la República, tenemos la especialidad de DRO, que son los que pueden dictaminar de manera inmediata en caso de desastres, pero también tenemos un grupo de asesores en seguridad estructural que tienen esa garantía de dar ese dictamen de inmediato, o que son los únicos que tienen la certificación para hacer este tipo de dictaminación. Entonces, como sugerencia, aunque no tengan actividad sísmica en su zona, pues yo recomendaría que a través de los colegios se acercaran a Protección Civil, y con mucho gusto yo les puedo compartir al que esté interesado el convenio que tenemos con ellos, y lo pueden adecuar para que puedan integrarse. Y también con mucho gusto voy a compartir la certificación o acreditación que tenemos con Protección Civil para que sea un ejemplo para con sus mismos cuerpos colegiados y Protección Civil. Gracias, ingeniero. Al contrario, Hugo, gracias por el comentario. Ok, les estoy mostrando un par de fotografías, de algunos elementos que, bueno, tenemos que revisar en juegos mecánicos. La norma técnica de instalación de juegos temporales o juegos mecánicos nos dice que, por ejemplo, las calzas deben ser con relación 1:3 con respecto al soporte, el ancho del soporte del juego mecánico o de la estructura temporal. Si ustedes alcanzan a ver, por ejemplo, esta es la base de la estructura del juego, tiene una calza, un polín, otra calza y otra calza. Esto, pues definitivamente no cumple. Lo ideal o lo más recomendable es que nosotros tuviéramos un soporte, incluso a lo mejor con un tornillo, ¿no? Han visto probablemente los puntales telescópicos que tienen una rosca y justo van dando vuelta y van girando un balancín. Bueno, aquí, por ejemplo, sería una condición muy similar que nos ayudaría a tener mayor estabilidad en la estructura, porque esto con la vibración se puede caer. El tema del cableado eléctrico, que bueno, en el caso de lluvia, pues esta conlleva un mayor riesgo dentro de las instalaciones. De soporte, pues deben de tener siempre sus pasadores, sus pernos, pero que correspondan directamente a la fabricación de los juegos mecánicos. Quiero detenerme en esta imagen por lo siguiente, y justo hace rato lo comentaba con mi directora, con la maestra Eliana. Eh, En los juegos, si nosotros vamos a parques de diversiones como Six Flags, como eh, Parque Chapultepec y otros parques que existen en la República Mexicana, nos vamos a dar cuenta que muchos de esos juegos pues solamente fueron elaborados, fueron fabricados por alguna empresa que tiene experiencia, el conocimiento, la expertise y que te va a entregar la memoria de cálculo, las fichas técnicas, los diagramas de flujo, los diagramas de trabajo, toda. Entonces vas a tener toda la información. Pero desafortunadamente los jueguitos que se ponen o que se instalan en las colonias, en los pueblos, pues no son de una empresa certificada. ¿Quién es el que elabora estos juegos o fabrica estos juegos? Pues normalmente el herrero de la colonia. Él es el que se encarga de desarrollarlos y son solamente instalaciones adaptadas y conforme van avanzando, pues le cabe un juego más, le cabe un carrito más, ya se descompuso, pues vamos a meterle ahora otra cosa, ¿no? O ya me prohibieron este juego, pues vamos a cambiarle, pero realmente pues no tendríamos esa información. Vean, por ejemplo, recuerden que pues los elementos de seguridad en los soportes deben ser
chavetas, deben ser pasadores, tornillos, pernos, elementos de seguridad. Pero, por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Pues un alambre recocido, ¿no? Voy a continuar. Vean, este ni siquiera pasador tiene. Este otro carrito. ¿Qué le falta? La llantita. Cinturones de seguridad. ¿Y en qué malas condiciones están? ¿Sí? Y estos juegos que ustedes están viendo en pantalla corresponden a unos juegos mecánicos de una feria en Chiapas, justamente. El año pasado tuve la oportunidad de que me hicieron la invitación por parte de la Universidad de Chiapas, la Autónoma de Chiapas y del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, para poder dar este curso de estructuras temporales. Fuimos a ver, justo a hacer una práctica de campo con una feria, pero vean las condiciones en las cuales se encuentran los juegos, ¿no? ¿Cómo llegas a normar todo esto? Entonces, pues obviamente, vean, por ejemplo, aquí un clavo, ¿sí? Un elemento mecánico que va a tener movimiento, vibración, etcétera, tiene un clavo. El clavo no tiene la misma resistencia que un perno estructural, ¿sí? Seguimos con el tema del cableado, las calzas. Vean. Cuando empieza la vibración del juego mecánico por el paso de los carritos y todo esto, ¿qué va a pasar? Esta calza se va a mover y se va a caer y queda todo al aire. Entonces, a veces decimos, vean, por ejemplo, este no tiene soporte. Ahora, me regreso tantito a esta, por ejemplo, si vamos a hacer cosas como esta, de entrada, este soporte que llega acá debería tener una placa en la parte de abajo para distribuir mejor los esfuerzos. Y luego de ahí, el siguiente apoyo debe tener una relación 3:1, al menos, para poder distribuir de mejor manera la carga sobre el terreno. Yo les pregunto, ¿observan que cumplimos con esa condición? Pues no, realmente no la cumplimos, ¿no? Instalaciones eléctricas no en malas, en pésimas condiciones. Vean, este interruptor en la parte superior llueve y aquí se mete el agua. Descarga eléctrica segura. Pero, no, bueno, y haciendo un poquito tomando en cuenta el comentario del arquitecto David, vamos a presentar información adicional. No es solamente, bueno, ahorita estamos presentando juegos mecánicos, pero no son las únicas estructuras temporales que nos vamos a encontrar. Les voy a presentar un ejemplo de un documento que nosotros generamos el año pasado. A lo mejor el documento es muy sencillo, pero, a ver, un momento. Listo. Nuevamente aclaro, no es publicidad, simplemente es mostrarles información que a ustedes les puede servir. Les estoy mostrando un ejemplo de un dictamen que emitimos para un evento el año pasado. Es este evento. Se lleva a cabo en tales días y se emite en tal fecha. Ok, nos piden emitir la responsiva sobre un templete prácticamente en el cual van a estar caminando las personas, estas niñas, ¿no? Las chicas de las Miss Universo. ¿Cuántas personas van a estar? Pues alrededor de 25, 28 personas, no más. Tenemos la ubicación, la descripción, quién elabora y quién firma como tal el dictamen, un poquito de la descripción con la ubicación, un croquis de todo lo que es el escenario con dimensiones, con medidas. Ojo, nosotros solamente emitimos la responsiva sobre el templete por el que van a caminar las personas. No se emite sobre una estructura diferente, nada más sobre eso. Entonces es importante que el carnet o la responsiva también especifique esta condición. Aquí se hace una descripción muy corta, pequeña, de lo que es la estructura de soporte principal del escenario. Ojo con esto. Yo les comentaba hace rato que es necesario una revisión de tipo estructural. A mí me piden la revisión del escenario, pero me la piden porque me dicen, mañana va a ingresar todo esto a la alcaldía y tiene que autorizarse.
Entonces, de un día para otro, ¿cómo corroboras esta información? De entrada, cuando son estructuras grandes y no tienes tiempo, mejor dices no, no le entro porque no hay información para poder emitir la responsiva correspondiente. Pero bueno, en nuestro caso, lo que hicimos es que recuerden que el reglamento te permite hacer pruebas de carga bajo ciertos criterios, bajo ciertos estándares, bajo ciertos aspectos, ¿no? Pero bueno, en este caso, ¿qué hicimos? Le pedimos a la empresa que montara todo el escenario y someter la estructura a una prueba de carga. ¿Cuál era la prueba de carga? Vean, el peso de un vehículo. Entonces, el vehículo, de acuerdo a la ficha técnica, tiene un peso bruto de 4.300 kilos. Esa es la ficha técnica que nos proporcionó incluso la empresa, ¿no? Entonces le pedimos que montaran el vehículo sobre la estructura y se empezó a medir justamente la deformación. Como no se identificó ningún tipo de falla o deformidad de la estructura principal, lo que hicimos fue agregarle peso al vehículo. En este caso, subimos a algunas personas a la estructura y volvimos a subir el vehículo a la estructura, que seguramente alguno de ustedes me va a comentar y me va a decir, es una prueba de carga un poco irresponsable, ¿no? Porque no sabemos cuál es la condición de resistencia de la misma. Pero bueno, al final nosotros lo que hacemos de manera simple y sencilla, se hace la revisión para saber cuál es el peso de cuál es la resistencia de cada elemento y de forma sencilla, básica, sabemos que va a soportar el peso del vehículo, por ello hacemos esto. De esta forma, demostramos que la estructura cumple con las condiciones de seguridad. El reglamento sí me permite hacer esto a través del artículo 185, donde me dice que es necesario comprobar la seguridad de las estructuras ante pruebas de carga. Y aquí nos dice en obras provisionales. ¿Sale? Entonces, de esta forma le doy respaldo al dictamen mediante estas pruebas de carga y al final, como ya compruebo la estabilidad de la estructura, puedo emitir la responsiva correspondiente. ¿Sale? Ahí está. Ese es un ejemplo muy sencillo, muy rápido, que obviamente no sería la forma más apropiada, pero estás emitiendo una responsiva al respecto, que está cumpliendo con medidas o pruebas de seguridad. Pero no es la única. Les voy a mostrar otro ejemplo. Oye, dije, Mande. ahí nada más. Obviamente tomaste el 184, es que creo que se parece igual al Querétaro, creo que también coincide con el 184 o 188. Ujú. La prueba de carga, donde nos habla de las personas, pero viene el procedimiento en cuanto a tiempo y lo que tienes que observar. Es Entonces, correcto. esas pruebas también se le hacen a las escaleras eléctricas, a gradas en estadios, pero sí habla de un procedimiento, tiempos, Correcto. formas, porque el rodar una unidad, yo entiendo lo que hiciste, ¿no? Y es buena idea, pero obviamente, pues era una carga puntual en 4 puntos. La rodaste y es bueno, aquí soportó estos puntos, pero el escenario no está compuesto por 4 puntos, ¿no? O sea, donde rodó la camioneta, o sea, pues bueno, evidentemente soportó, ¿no? Pero pudo ser otro claro que no lo soportara. Entonces, pues un poquito, pues sí es una herramienta auxiliar lo que hiciste, pero no es una herramienta que nos determine, ¿no? Que finalmente se ha hecho una prueba con ese artículo. O sea, es un referencial, pero no es una prueba fiable en el sentido de lo que acabamos de comentar, ¿no? Porque el reglamento sí lo establece muy claro cómo se debe hacer la prueba, ¿no? Y tiempos y todo, ¿no? Entonces, Sí. pues es auxiliar, no sería definitiva, ¿no? O sea, no, sí habría que buscar un esquema similar. Es buena idea, pero pues no está bien. O sea, habla de personas, habla de tiempos, los resultados que debes tomar, ¿no? Ok, va. Sí, coincido contigo, efectivamente. Sin embargo, bueno, toma en cuenta que también hay un artículo del mismo reglamento de construcciones que te indica que si tienes evidencia de que la estructura ha tenido un buen comportamiento bajo ciertas características o bajo ciertas condiciones, puedes acreditar el nivel de seguridad estructural de la misma estructura. Que sí, efectivamente, coincido contigo. Existen formas para poder realizar estas pruebas. Ahora, nosotros comentábamos y mencionábamos al principio de este ejemplo que mostrábamos. El número de personas que se van a subir sobre este escenario en total eran alrededor de 29, pero en toda el área completa de todo el escenario. En un metro cuadrado teníamos un peso de alrededor de
25, 28 kilogramos distribuyendo toda la carga. Realmente es una carga mínima porque encima de ese escenario no se iba a colocar nada más que una cubierta ligera y una pequeña alfombra para que pudieran caminar ellas. Era lo único que iba a considerar. Entonces, para la prueba que estamos elaborando y justamente para la condición de carga que se iba a aplicar en esta estructura o la demanda de esfuerzos que se iba a generar en la estructura, pues es una prueba que nos da un referente aceptable para poder emitir dicho documento. Digo, podría ser un caso. Si nos ponemos a hacer pruebas justo cumpliendo con toda la normatividad, pues no nos iba a dar tiempo para poder hacer toda esta condición, que lo comentábamos al principio. Hay estructuras en las cuales decimos, ¿sabes qué? Mejor no le entramos porque no hay tiempo para poder hacer la revisión, el análisis estructural, el modelado, etcétera. No te da, no le entras, simplemente no lo haces. ¿Por qué? Porque no tienes herramientas suficientes o información suficiente para poder emitir una responsiva respecto a algo que no sabes cómo se va a comportar. Es correcto. Muy bien. Oye, y por ahí vi rapidísimo nada más que de referencia a un PTR calibre 14 en tu Ujú. informe. Fíjate que yo he encontrado ese tema que luego para los calibres es un complicado. No sé si tú has ocupado ultrasonido. Es un Sí, aparato sí, se muy hacen pruebas. sencillo y de campo, o sea, no es algo sofisticado, porque pues determinar 14, pues tuviste que ver, ya encontraste el escenario armado, ¿no? Sí, No bueno. tuviste forma de constatarlo mediante algún muestreo diferente, ¿no? No, No, se hacen análisis. Bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros le pedimos al fabricante que nos entregue, por ejemplo, las facturas del material que ha adquirido para el armado del material o del escenario en este caso. Esa es una. Y la otra, lo que nosotros hacemos es, puedes medir el material directamente en campo y con eso ya tienes una referencia para saber cuál es el espesor y con la ficha técnica puedes determinar cuál es el calibre del material en función de la empresa que te lo vende porque no todos, luego a veces hay variaciones con los materiales. Entonces, esa puede ser otra característica que puedes tomar. Y pues sí, para estructuras grandes, pues obviamente ya metes pruebas, metes escaneos, metes sondeos. Incluso, por ejemplo, en escenarios grandes lo que hacemos es meter pruebas de ultrasonido para soldaduras y líquidos penetrantes, que es importante. Y torquímetro para el tema del apretado de los tornillos, que también esa es otra cosa que luego a veces, justo alguien lo mencionaba hace rato, se hace el montaje de un escenario, pero no hay nadie que revise como tal cuál es si realmente se apretó el tornillo o nada más hasta donde dio y ahí le dieron, ¿no? El consejo que luego dan, dale hasta que apriete y un cuarto de vuelta más. Ajá, pero ¿y qué tal si el tornillo se barrió? ¿Quién corrobora toda esta información? Entonces, bueno, en escenarios ya grandes donde la condición de carga es una cosa completamente diferente, ahí sí, como tal, se mete mayor información. muy bien, muy bien. ¿Vale? Ok. Este es otro ejemplo. Otra vez, recuerden, y esto es importante, lo menciono justo por el comentario de César. Recuerden que toda la información que se genera siempre toda es perfectible, ¿sí? Siempre son los comentarios, mientras los comentarios se hagan para fortalecer y para complementar los contenidos, todos los comentarios siempre son bienvenidos. Entonces, bueno, en ese sentido, les muestro otro ejemplo de otra actividad que en algún momento nos solicitaron. Igual hicimos la revisión de un escenario, este fue por ejemplo para un evento del 10 de mayo y fue prácticamente este año. Nos piden hacer la revisión de este escenario, igual una descripción muy breve con la localización, la ubicación, zonificación geotécnica, características del tipo de suelo. Este es el escenario como tal que se está revisando en este dictamen. Características, descripción del escenario, los materiales que se utilizaron. ¿Sí? Propiedades mecánicas de los materiales. Empezamos a hacer la revisión por viento y aquí se integra parte de la información que viene de la memoria de cálculo. ¿Sí? Esto es importante. ¿Sí? Las condiciones de topografía del sitio, que esto también va a variar en función de cada zona o de cada lugar. Aquí tenemos las condiciones de viento para esta zona, que por ejemplo para nuestro caso era de 23 metros por segundo. Aquí está la regional, perdón, el mapa de isotacas correspondiente para esta estructura y se van trayendo
partes de lo que es la memoria de cálculo, ¿no? Esto es importante. Y vean, por ejemplo, aquí calcula con una velocidad de viento de 120 kilómetros por hora. Estamos hablando de 37, 40 kilómetros, 40 metros por segundo, ¿no? Aproximadamente. Se emite la recomendación. Y de hecho, vean, aquí por ejemplo viene la carta responsiva, el carnet del DRO y aquí viene ya toda la memoria de cálculo. ¿Sale? El modelado con el software, el análisis, la revisión, las tablas descriptivas del tipo de escenario con sus propiedades mecánicas. ¿Sí? Es toda la memoria de cálculo como tal, ¿no? Combinaciones de carga, el modelo matemático. Aquí viene el cálculo de la presión del viento, cómo se aplica el viento sobre cada una de las estructuras, la revisión de cada uno de los elementos estructurales. ¿Sí? Y vean, es toda la revisión completa. Y esto como tal, pues fue el dictamen de seguridad estructural que se emitió para este escenario. Ojo, bueno, ahí viene el tema de la revisión de soldaduras también. Ojo con esto. eh, ¿Cuántas veces te van a pagar un proyecto de este tipo? Es más, ¿cuánto te pagan por la responsiva? Voy a poner la foto, por la responsiva de este escenario. ¿Cuánto te quieren pagar? Yo he encontrado compañeros que emiten responsivas por este tipo de escenarios por 5,000 pesos. Yo les preguntaría a ustedes, ¿5,000 pesos dan para poder generar un trabajo de buena calidad? En lo absoluto. No, no, Sí. ni. O El sea, se ve problema. bien el trabajo, tú no calculaste, simplemente lo que te aportaron fue el cálculo, ¿va? Ujú, es correcto. Y tú lo agregas como testimonial de prueba, que das fe de que existe un cálculo, no lo revisas, sino lo atestiguas nada más. Es correcto, sí. Y por eso lo incorporas. Fíjate que en esos escenarios que me ha tocado, el tema son los pararrayos, Esa es porque otra cosa. es muy alto, un campo abierto, ¿sí? No, o sea, garantizas que la lluvia, pues no puedes decir no va a haber ese día la lluvia. Y es otro tema que no se está haciendo, no se están poniendo pararrayos provisionales para las descargas atmosféricas. Ah, bueno, toma en cuenta otra cosa. No sé cómo sea en Querétaro. En el caso de Ciudad de México, normalmente en los eventos que se desarrollan en perdón, en lugares ya establecidos, en instalaciones que ya tienen ciertas medidas de seguridad. Entonces, hay estructuras que ya no requieren instalarse instalaciones adicionales porque ya el propio lugar, el propio establecimiento los tiene. Si no, entonces, bueno, ahí sí como tal lo solicitas, pero eso lo avala el corresponsable en instalaciones. ¿Sí? Mucho Estoy... trabajo por los ingenieros mecánicos eléctricos, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque estamos trabajando más preocupados, pero ellos no están metiendo las manos, fíjate. Les voy a... Ah, Aquí en Querétaro teníamos nada más uno y ya falleció hace tiempo, caray. O sea, nos quedamos sin perito en juegos mecánicos. Imagínate, me preocupa más esa condición que ahorita me acabas de comentar de que se quedan sin persona que les revise los juegos mecánicos. Entonces, ¿cómo operan las ferias en Querétaro? Digo, y hablando en buen sentido, Sí, sí, sin sí, meter sí, ni lo nada de sé, las eso. estructuras que vienen de la Ciudad de México a ponerse en medio de un estadio, en medio de campos abiertos, Fíjate, César, carpas de ahorita cine que lo de... comentas, en el caso de nosotros, por ejemplo, hay un convenio con la empresa con la cual trabajamos. Esta empresa está obligada a pagarnos el servicio con la instalación de la estación meteorológica. Entonces, cada vez que se instala el escenario, por ejemplo, podemos instalar un anemómetro, por ejemplo. Digo, estoy hablando así en voz alta, ¿no? Pero instalamos un anemómetro y entonces de esa forma lo vinculamos con el teléfono celular y vamos midiendo durante todo el evento cuál es la velocidad del viento. Y existen plataformas en el caso de Ciudad de México que te ayudan a monitorear el comportamiento de las lluvias y del viento.
Les voy a mostrar una, por ejemplo. Esto es importante porque a veces luego en la planeación del evento no se considera. Tú ya tienes en la memoria de cálculo la velocidad máxima que vas a alcanzar, ¿no? Entonces, a ver un momento, lo estoy buscando. Obviamente no te vas a esperar a alcanzar esa velocidad. Cuando alcanzas el 70, el 80% de esa velocidad de diseño, de la velocidad regional, perdón, ¿qué haces? Suspendes el evento, ya no continúas. Vean, por ejemplo, esta es una plataforma que en tiempo real, vean, esta se actualizó a las 9 de la noche. Aquí está en la del lado derecho. Aquí tenemos que a las 9 de la noche la velocidad del viento en esta zona, por ejemplo, ronda los 3 metros por segundo, pero tenemos diferentes sensores. Entonces, yo me ubico y vean, por ejemplo, aquí está este botoncito que me dice indicarme dónde estoy ahorita, en este momento. Vean, ese puntito azul me marca la referencia de mi ubicación en este momento. ¿Vale? Yo le doy clic aquí y vean cuál es el más cercano, es este, el de la Merced. En la zona donde yo estoy me marca una velocidad de 3 metros por segundo. Pero vean, para el sensor de la Merced la velocidad es de 2,8 metros por segundo. Entonces yo puedo estar monitoreando casi en tiempo real el comportamiento del viento en esta zona y hacia dónde se está dirigiendo. Ahora, eso por ejemplo, con el anemómetro se del viento. Cuando yo alcanzo el 70% de la velocidad regional, que se suspende el evento, porque ya no hay condiciones para que pueda continuar Disculpa, se te cortó un poquito en el dato bajo. que estaba. En el dato que estabas dando de la Ah, velocidad ok, se te cortó. perdón. Retomo, apagué mi cámara. Les decía, entonces, aquí, por ejemplo, en este punto, la velocidad que yo tengo es de 3 metros por segundo y en este sensor desde 2,8. Eso, más tomando en cuenta la velocidad que me registra el anemómetro, cuando yo alcanzo el 70%, ojo, ese es parámetro mío. Cuando yo alcanzo el 70% de la velocidad regional, suspendemos el evento. ¿Por qué? Porque ya no hay condiciones para que la estructura, no te vas a esperar a que se alcance el 100% de la velocidad, porque a veces si se instaló mal algo, si estaba mal el puntal, si el tensor no va apretó adecuadamente, pues dejas un cierto rango o margen en el cual la estructura va a ser todavía aceptable en cuanto a temas de seguridad. Llegando al 70%, se suspende el evento, sí o sí, y lo ponemos en el dictamen, ya sea operación o montaje. Y recuerden, obviamente, cuando vas a montar, hay un tema de planeación. Revisas cómo va a estar el clima en ese día. Y si ves que va a ser un día lluvioso con tormenta eléctrica, no puedes hacer procesos de montaje. ¿Qué pasó en Gustavo Madero hace un par de semanas? Pues estaban haciendo el proceso de montaje y en medio de la lluvia pues, se cae el escenario. Pero ahí fue un tema de mala planeación. Pero bueno, cosas de ese tipo. Ok, preguntas, comentarios Oye, el equipo para la medición del viento, ¿propiedad de quién es? de nosotros. Los O sea, ¿tú equipos lo no son instalas? caros. Sí, miren, a ver, déjenme ver. Oye, ¿y qué precio tiene el equipo? Eso es lo que les iba a mostrar. Ah, vale. Porque, porque Prácticamente te vuelves equipos policía del viento, ¿no? desafortunadamente tienes que hacer muchas funciones para que garantices la seguridad, si te interesa el tema de seguridad. El tema es que no a todos están muy mezclados en esto. O sea, eso sí Es... se cobran 80,000 pesos. Alcanza para irnos de viaje un ratito. Ok, vean, por ejemplo, estos equipos no son caros. Por ejemplo, vean que lo puedes vincular, es inalámbrico y lo puedes vincular al teléfono. ¿En cuánto está? Yo les pregunto, ¿es caro el equipo? No, no, no. Pensé que era una torre y todo eso que montabas, porque ¿dónde lo montas? Sobre el escenario, se asegura en la parte superior del escenario. No lo puedo asegurar en la parte inferior porque No, obviamente pues sí. sí, me va a dar una velocidad que no ¿Y correspondería. esa te lo hace por Bluetooth o cómo te comunicas? Sí, lo puedo, ya sea que lo puedas conectar. Hay equipos que lo vinculas a través de vía Bluetooth o otros a través de Internet. Ok. No es recomendable el que se instala se vincula con Wi-Fi
porque en un evento de este tipo, como hay muchas personas conectadas a las redes, luego a veces se cae y no hay conectividad. Entonces no puedes tener el dato en tiempo real. Pues es importante buscar la vinculación a través de Bluetooth para que puedas estar monitoreando constantemente cómo se está comportando el viento. Pero vean, no son equipos caros. El problema es que a veces no queremos invertirle algo que nos puede ayudar a dar seguridad a nuestras estructuras. ¿Vale? Comentarios, dudas, preguntas, quejas, sugerencias. Todo muy bien. Vamos bien. Todo muy bien, Gracias, gracias. Inge. Una, Ese una termómetro, pregunta, Inge, así que se me Adelante. vino a la mente. ¿Qué hay de, por ejemplo, que usted mande desalojar ahí un escenario cuando alcanza el 70%? ¿Hay un protocolo, un programa interno donde se tienen los desalojos, etcétera? Sí, debe de haber, pero en este caso ya no lo cubro yo. Esa parte del protocolo de evacuación la debe implementar el responsable oficial de protección civil, el tercer acreditado, el responsable de seguridad del evento. Ellos son quienes tienen que desarrollar esos protocolos. ¿Qué hacer en caso de emergencia? Ya sea en caso de sismo, en caso de incendio, en caso de lluvia. Ellos son los que tienen que hacer este protocolo. Ya no es la responsabilidad de un derreo. No, ya no. Ok, Pero es importante que tú pongas esa nota aclaratoria en el dictamen, porque si no la pones, adquieres responsabilidad sobre el mismo. ok, ¿Sí? Sí. Y gracias. está quedado en el plan de contingencias, tanto el programa interno o programa especial. Es correcto. Oye, Es Inge, pero correcto. entonces sí haces guardia permanente, ¿verdad? Para estar Sí, monitoreando. sí, de hecho, al final les voy a mostrar por ejemplo, de este del 10 de mayo, por ahí tengo el reporte fotográfico, que era lo que estaba buscando, de una foto de la estación que tenemos y mostrarles fotos del seguimiento constante con el RPC, de decirle, mira, la velocidad del viento está en este momento. Así. Ahora, la otra cosa es, tú como DRO no estás obligado a estar todo el tiempo en el sitio. Estás obligado a tener supervisión y vigilancia de la estructura de la cual emitiste la responsiva. Entonces, por ejemplo, te puedes ir mezclando con tu gente y dices, oye, pues hoy, por ejemplo, el primer turno, el de la mañana, voy a dejar a Pedro hasta las 2 de la tarde. De las 2 a las 6 se queda Juan. Y después de Juan viene José Luis. Y José Luis se va hasta las 2 de la mañana. Y entonces tú vienes a hacer visitas periódicas, pero tienes gente que está supervisando montaje, operación, y desmontaje, ¿no? Durante el evento. Pero es importante que tengas ojos en el evento, en el lugar, en el sitio, en la zona. Bueno, si hay un concierto de Lucero, Luis Miguel, ahí sí necesitas un ayudante, me avisas, ¿no? Ah, claro, con todo A mí gusto. me toca el de la tarde, en la noche, ¿no? Sí, con todo gusto, claro que sí, pero no, hablando en buen plan, es importante que estemos presentes en los eventos. Eso sí o sí, ya sea que estés tú o mandes a personal, pero siempre debe haber supervisión y vigilancia en la estructura que tú estás emitiendo a la responsiva. Sale caro. Sí, 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 te lo digo yo, la verdad es que sí sale caro y no todos los clientes lo pagan. Pero bueno, también hay que ser selectivos. Es válido decir a un cliente no. Si un cliente llega y te dice, no, ¿por qué? Está muy caro, te doy tanto, te pago ahorita una parte y dame chance, dices, no, ¿sabes qué? Mejor búscate a alguien más. Es preferible emitir la responsiva de 3 estructuras en todo el año y estar y dormir tranquilo que te estés ahí con el pendiente, ¿no? Pero bueno. Y algo que nos pasa muy frecuente en la alcaldía Benito Juárez es que los DREOs nos presentan su dictamen técnico de seguridad estructural, pero jamás se presentan, ¿no? Ni en el antes, ni en el durante, ni el después. Y cuando estás localizándolos, pues dicen, no, ahora está en Jalisco, ahora está no sé en dónde, ¿no? Entonces, creo que el compromiso va más allá de firmar un documento del cual ya en la instalación desconocen, ¿no? Si realmente se está siguiendo el mapa tal cual lo están planteando ellos en su dictamen. Entonces es algo que sí se debe de confirmar como el compromiso de las personas que están contratándose bajo el servicio, ¿no? Creo que también es un tema de vocación, no solo la firma, ¿no?
Es correcto, coincido con lo que comenta la maestra. Inge, ¿cuándo inicia un derreo? Desde el proceso de montaje, desde que llega el camión y empieza a bajar cosas, desde ese momento ya tienes que tener personal en el sitio, porque recuerda que emites la responsiva sobre el proceso de montaje, operación y funcionamiento y desmontaje. La responsiva abarca los tres procesos. Entonces, ¿dónde inicias? Cuando empiezan con el proceso de montaje, ahí es donde está el DRO presente, desde ahí. O Ok, sea, él o su personal. muy bien, gracias. Al contrario. Adelante, doctor Ulises. Mu- Muchas gracias. Eh, Quisiera yo saber si tienes considerado, ingeniero, el que haya práctica de campo. Como estaba diciendo César, mira, yo sé que va a ser complejo, por ejemplo, con Sami, o, perdón, con el arquitecto Samuel, con César, porque están pues bastante retirados, pero a lo mejor se dan una escapada. Pero sería interesante ver cuál es el proceso que tú sigues, cómo lo trabajas. Con todo Al gusto. menos para mí sería interesante ver el proceso que tú llevas, porque nosotros a lo mejor lo realizamos de una manera y lo estamos haciendo de una forma incorrecta y tenemos ceguera de taller. Yo quizá podría resultar conveniente si nos invitaras. Obviamente no te vamos a cobrar porque nos lleves a capacitarnos, ¿no? Y estar ahí contigo apoyándote y ver el concierto, nos tendremos que sacrificar, sea lo que sea. Ok, viene próximamente Luis Miguel, vamos a hacer la práctica. No, Para las déjenme. chicas a lo mejor sí es muy atractivo, pero Viene Plaza de Toros, yo sí, sí los podemos invitar para que nos ayuden a evaluar las estructuras. sería Ah, interesante, por ejemplo, ¿no? Yo estoy bueno, haciendo ok. mi preparación para corresponsal en instalaciones en la Ciudad de México. Ah, No, de pues, verdad, les en el colegio de parece? los... Perdón, les parece? Tomamos la invitación que nos da la maestra Liliana, y si gustan nos organizamos para la práctica de campo. Los que puedan venir con todo gusto, los que no, bueno, trataremos de grabar la sesión para que puedan ver la práctica de campo, ¿les parece? Sí, a todo dar. Muy Buenísimo, bien. Inge. Buenísimo. Ok, perfecto, va. Tomen en cuenta que no es una estructura que yo voy a supervisar como parte de mi profesión, sino más bien como parte de la Dirección de Protección Civil. Entonces el proceso es un poquito diferente y ya dependerá mucho del DRO y hasta dónde podamos entrar, pero tratamos de hacer la práctica lo más acorde posible, ¿va? Adelante, Xochitl, primero las damas. Adelante, Xochitl. Muchas gracias, maestro. Una pregunta, después de tu cierre y tu entrega, supongamos ya de todo, que se levantaron los triques y ya se quedó todo limpio, ¿tú entregas, emites, declaras que todo el evento fue terminado y concluido o se da por bien servido ya el servicio? Perdón, mi micrófono. Una minuta de campo nada más de cierre. Con la persona que está al frente, con la persona, ya sea su servidor o con alguno de mis chicos que están ahí acompañándome. Se levanta una minuta donde dice a tal hora se terminó el proceso de montaje y el responsable del montaje te firma nada más. Y es solamente un trámite interno, realmente la autoridad no te lo pide, solamente es como para protección personal. Digo, considerando que, híjole, somos bien, los mexicanos somos bien en elaborar y hacer cosas, ¿no? Digo, tener una cadena de custodia, ¿no? Del inicio, el intermedio y el final, y la entrega, ¿no? ¿Cómo recibes? ¿Cómo se queda? Creo que muchas lo hacen con buena práctica, no más para tener el expediente en caso de cualquier reclamo, ¿no? Suceso que se pueda dar. Sí, de hecho, bueno, sí es importante justo eso. Nos tocó apenas una estructura en la cual un evento surge una semana y un fin de semana se otorga la responsiva y resulta que la estructura la dejan. No emitimos la responsiva nosotros, la emite una persona más, nosotros lo apoyamos y la estructura se dejó toda la semana, pero la responsiva solamente cubría sábado y domingo. Y la estructura se quedó montada y a los 8 días nos piden ya a nosotros hacer emitir la responsiva. Entonces, bajo esa condición, pues tuvimos que hacer todo el proceso completo y el monitoreo y todo. Y bueno, fue una condición completamente diferente, pero sí durante esa semana de lunes a
viernes, la estructura no tuvo responsiva, entonces ahí ya se genera un problema. Pero bueno, es un caso especial que a veces llega a pasar. Adelante, Honorio. Sí, gracias, buenas noches, ingeniero. Oiga, Buenas noches. es muy bueno todo lo que nos comenta, todo lo que vemos, eso es extraordinario. Nada más que desafortunadamente, con todo respeto para los compañeros que están en alguna dependencia, acá en Veracruz o en el estado de Veracruz, Córdoba y la región, la zona centro, desafortunadamente las autoridades pues nunca ven esto. O sea, sí se hace un trámite y todo, pero luego llegan a firmar hasta por 500 pesos o 1000 pesos la responsiva. Y dice uno, bueno, pues, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la ética profesional del arquitecto? Yo estoy de acuerdo que todos necesitamos dinero, pero no de esa manera, ¿no? Inclusive luego en las ferias de algunas comunidades o de algunas poblaciones pequeñas, hasta tienen troncos de árboles, tienen tabiques flojos, sobrepuestos. Y dices, bueno, ¿quién firmó? ¿Qué arquitecto ingeniero fue o qué profesionista fue y la autoridad que está haciendo, ¿no? Y están funcionando las ferias hasta que pasa un accidente y bueno, ya vienen los problemas. Pero creo que las autoridades son las principales, independientemente del partido que sea eso, que quede claro, ¿no? La autoridad es la primera que debe decir sí o no hay feria, ¿no? O otro tipo de espectáculo en un momento dado. Creo que son los primeros que deben capacitarse y de ahí exigir ciertas situaciones que al arquitecto ingeniero pues, le pongan una multa en dado caso si sucede algo o está mal la responsiva que dio. No sé cómo ve usted. O si esté en algún documento plasmado eso. Es que justo lo que comentábamos, Arqueonorio, no solamente es la autoridad, sino también el que emite la responsiva y el responsable de seguridad. O sea, al final somos corresponsables. El propietario del evento también forma parte adquiere responsabilidad sobre el mismo. Entonces, a veces no todos quieren adquirir la responsabilidad y no todos quieren invertirle al tema del mantenimiento a los juegos. Entonces, pero bueno, vamos a ver más adelante algunos ejemplos y vamos a platicar un poquito más de todo este tema de responsabilidad. Vamos a dejar la sesión de hasta De aquí acuerdo, porque ya, gracias. no, al contrario, Arqueonorio. Vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta acá porque ya nos pasamos 10 minutos, ya les robé unos minutos de su tiempo. Espero que las sesiones, la de ayer y la del día de hoy, hasta el momento la información presentada esté siendo de su agrado. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo que quiera que mejoremos, estamos en el grupo de chat, mándenmelo por mensaje, por favor, y con todo gusto lo vamos considerando. De antemano, agradecerle su participación el día de hoy. Inge Rocío, no sé si nos acompaña aquí en la sesión. Ok, bueno, pues entonces para cierre, si no hay más dudas, si no hay más preguntas o comentarios, damos por terminada la sesión del día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión el día de mañana. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. buenas Luego. noches. Buenas Gracias. Hasta noches. luego, buenas noches. A Gracias, buenas ustedes, noches. buenas noches. Gracias, gracias, buenas noches. Gracias, Javier, buenas noches. Sergio, gracias, buenas noches. Maestra Lili, buenas noches. Gracias. Al contrario, maestra Gracias. Xochitl, a ustedes, Buenas noches. gracias. Gracias, buenas noches, Inge. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches. ¿Sí se registraron la asistencia? ¿Sí vieron el mensaje? No sé. Ya no sé No, ni en cómo salir. punto, sí, lo de la asistencia. Y ayer no hubo lista de asistencia. No, porque era la primera sesión. Ah, bueno, Sí, la primera sesión no se toma a partir de la segunda. muy Igual bien. ahorita les Muchas pregunto en gracias. el grupo. Gracias, bonita noche, Gracias. Buenas descansen. A noches. Bye. ustedes, buenas noches, gracias. Gracias.